Mis pies se tambalearon sobre la tierra polvorienta. Introducing Meta Ray-Ban Display, the world's most advanced AI glasses. With a full color display built into the lens of the glasses, it's there when you need it and gone when you don't. Send and receive messages, translate or caption live conversations, collaborate with Meta AI, and more. Be one of the first to try Meta Ray-Ban Display. Visit meta.com/Meta Ray-Ban Display to book a demo and find your pair. Smart Water Alkaline with antioxidant. Whoa, that's refreshing. And a 9.5 plus pH for every way you move. I did take a Spain class today. Restoring like a pro. Smart Water Alkaline with antioxidant. For those with a taste for taste. Grab yours today. Mientras la multitud gritaba y los tambores retumbaban como truenos. David había regresado al templo, su corazón ardiendo con una alegría que no entendía. Allí estaba él, desnudo, envuelto en una simple saya, saltando y danzando con locura, sus manos alzadas hacia el cielo, su rostro iluminado por una emoción que parecía desafiar toda lógica. Los siervos lo seguían, los ancianos lo miraban con respeto, pero yo lo contemplé con desprecio, con un nudo de orgullo herido y desdén acumulado. ¿Así honra un rey a su Dios?, murmuré entre dientes, mi voz cargada de veneno. No sabía aún que esa palabra, pronunciada en un momento de orgullo, sellaría mi destino como una mujer estéril. Mi nombre es Mical, la esposa de David, y esta es mi historia. La Biblia menciona mi nombre en el primer libro de Samuel capítulo 2, versículo 1 al 10, y en el segundo libro de Samuel capítulo 6, versículos 14 al 18-23, aunque las palabras que me condenaron están grabadas en la segunda parte. Nací en un tiempo de caos. Mi padre, Saúl, era un rey que había perdido el favor de Jehová. El Señor había elegido a David, un pastor de Belén, para ser su reemplazo. Yo, que había sido prometida a él como esposa, vi en David a un rey que no era un rey, un hombre que no entendía la gloria de ser hija del rey. Lo amaba, sí, pero con un amor que era espejo de mi orgullo. Quería que fuera un rey como mi padre, no un hombre que se arrodillaba ante un Dios invisible. Yo había sido educada en la corte real, donde la adoración era un ritual, un espectáculo para complacer a los sacerdotes y los nobles. Pero David no conocía esos protocolos. Para él, adorar era un acto de vulnerabilidad, de amor desesperado por Jehová. No entendía cómo alguien podía dejar que su corazón se desbordara así, sin importar lo que los demás pensaran. Mi padre tenía otras hijas, como Merab, mi hermana mayor, que también fue prometida a David. Pero cuando David rechazó a Merab, Saúl se enojó y decidió darme a él en matrimonio. Fui presentada como una recompensa, no por amor, sino por política. David me amó, pero yo no podía ver más allá de mi posición. El hijo de Jesse era un pastelero de reyes, un guerrero que luchaba contra gigantes y gobernaba con gracia. Pero para mí, era solo un hombre que no entendía la pompa de la corte. Cuando David fue ungido rey, su humildad se transformó en una chispa de gloria. Pero cuando el arca de Dios fue traída a Jerusalén, su alegría fue incontenible. Danzó delante del Señor con toda su alma, riendo, saltando, cantando. Pero mi reacción fue la de un corazón endurecido. No entendía que el arca no era un objeto de poder, sino una presencia divina. No sabía que mi desdén no solo hería a David, sino que rechazaba la gracia de Jehová. Yo, que había sido su esposa, lo vi desnudo de ropa y desnudo de orgullo, y mi corazón se endureció. ¿Cómo puede un rey comportarse así? Component placement, grité, mi voz cortante como un cuchillo. Es como un loco. Zrenia, añadí, sin darme cuenta de que había herido a quien me dio la vida. David, con ojos que brillaban como estrellas, me miró y respondió: ante Jehová me alegraba, y aún me alegraré. Pero me burlaré de ti, y me enorgulleceré más que de tus cánticos y de tus instrumentos. Sus palabras, frías y profundas, me congelaron. No entendí entonces que el rey que adoraba a Dios con su cuerpo y su alma,
Me había sido rechazado por mi alma orgullosa. La humillación cayó sobre mí como una tormenta. David no me miró con resentimiento, sino con una paciencia que me desconcertaba. Pero Jehová, que no ignora el corazón, respondió a mi desdén con un juicio que no podía ver venir. Mi vientre, que debería haber sido el templo de una nueva vida, permaneció vacío. No fue un castigo, sino una lección. La bendición de la descendencia no se otorga a quienes rechazan su gloria. Pasaron los años. David se casó con otras mujeres, construyó su reino, y yo, con mi corazón roto, me quedé sola. Las mujeres del palacio me miraban con lástima, y yo con desdén. ¿Cómo podía entenderlas? ¿Cómo podía entender a mi esposo? El Dios que una vez adoré como una niña, ahora me sentenciaba en silencio. Pero fue en la soledad que comencé a ver. Vi cómo David, aunque era un rey, no buscaba su gloria, sino la de Jehová. Vi cómo su fe no se doblegaba ante el poder, sino que lo elevaba a un nivel que no podía comprender. Vi cómo mi orgullo había sido un muro entre mi corazón y el Creador. Un día, en el silencio de mi aposento, The family that vacations together stays together. At least, that was the plan. Except now, the dastardly desk clerk is saying he can't confirm your connecting rooms. Wait, what? That's right, ma'am. You have rooms 201 and 709. No, we cannot be 5 floors away from our kids. The doors have double locks. They'll be fine. When you want connecting rooms confirmed before you arrive, it matters where you stay. Welcome to Hilton. I see your connecting rooms are already confirmed. Hilton, for this day. Wish you could become a morning person? You know, the type up before the sun, early morning runs, first one to the office with donuts and a smile. How do they do it? Easy. With the new Galaxy Watch 8, sleep tracking and personalized insights from Samsung Health help you improve so you can wake up to a whole new you. One who, dare I say it, skips the snooze? It's possible. Train your sleep with Galaxy Watch 8. Learn more at Samsung.com. Requires compatible Samsung Galaxy phone, Samsung Health app, and Samsung account. Big news. Sephora is now on Uber Eats. So if you find yourself facing a beauty emergency, like needing a last-minute gift, or you're just out of your favorite mascara, again, don't panic. We got you. Order now and get $10 off on Sephora orders of $50 or more on the Uber Eats app. Order now. Offer ends October 30th. One order per customer. Additional terms apply. See app for availability. Delivery fees may apply. Escuché el eco de mi voz. Es como un loco, pero ahora, en lugar de desprecio, sentí vergüenza. ¿No es la locura de la fe lo que construye reinos? ¿No es el corazón el que se rinde, el que recibe la vida? Lloré, no por el dolor de no tener hijos, sino por el juicio que había caído sobre mí. No era una maldición, sino una invitación a arrepentirme. Hoy, desde el exilio de mi corazón, entiendo que Jehová no necesita de rituales vacíos, de palacios dorados o de mujeres que lo adoren con labios, no con almas. David no se avergonzó de su desnudez espiritual, de su necesidad de bailar, de gritar, de rendirse. Y así, fue bendecido con descendencia que reinaría por siglos. Yo, que rechacé su locura, fui bendecida con la humildad de aprender que la vida no se gana con orgullo, sino con corazón quebrantado. Yo había sido educada en la corte real, donde la adoración era un ritual, un espectáculo para complacer a los sacerdotes y los nobles. Pero David no conocía esos protocolos. Para él, adorar era un acto de vulnerabilidad, de amor desesperado por Jehová. No entendía cómo alguien podía dejar que su corazón se desbordara así, sin importar lo que los demás pensaran. Después de que David partiera, no lo vi por mucho tiempo. Mi padre lo persiguió con furia, y David huyó por el desierto, por cuevas, por montañas, pero Jehová no lo abandonó. David escribió canciones que hablaban de su soledad, de su confianza, de su esperanza. Yo, en cambio, escribí canciones de orgullo, de desprecio, de miedo. Cuando regresé a Jerusalén, ya no era la misma. El reino había cambiado, y yo con él. David no regresó como un mendigo, sino como un rey con un corazón quebrantado pero intacto. Se casó con otras mujeres, y yo,
con mi esterilidad, me convertí en un símbolo de desobediencia. Pero Jehová no terminó su obra conmigo. En los años que siguieron, vi cómo David construía una nación, no solo con espadas y lanzas, sino con canciones, con promesas, con un amor que no se apagaba. Vi cómo los sacerdotes le daban la bendición, cómo los profetas le ungían con aceite, cómo el pueblo lo seguía como si fuera un segundo Samuel. Yo, que una vez lo desprecié, ahora lo observaba con ojos de envidia. Tenía un hijo, Salomón, el que gobernaría en paz. Tenía un pueblo que lo adoraba. Tenía un Dios que lo llenaba. Yo, en cambio, tenía un aposento vacío, una vida sin descendencia, un corazón sin gloria. Hoy, en mi esterilidad y soledad, veo que Jehová no me rechazó. Me dejó con vida para que aprendiera. Me dejó con un nombre, aunque no con descendencia, para que entendiera que el valor no se mide en hijos, sino en fe. Me dejó con el eco de mi voz, para que reconociera que el orgullo es un enemigo más feroz que cualquier ejército. La historia de Mical no es solo un relato histórico, sino un espejo para nosotros. En una era donde la adoración se ha convertido en un espectáculo, donde el cristianismo se vende como un estilo de vida, donde el orgullo de los hombres y mujeres de Dios a menudo se confunde con la gloria terrenal, su ejemplo nos recuerda algo fundamental. La adoración verdadera no se mide por la forma, sino por el corazón. David no se preocupaba por lo que los demás pensaran. Su alegría era pura, su entrega total. Pero Mical, como tantos de nosotros, se aferró a lo que el mundo consideraba apropiado. Su desdén no era solo hacia David, sino hacia la obra de Jehová. ¿No es eso lo que hacemos hoy? ¿No rechazamos a aquellos que adoran con locura, que oran con lágrimas, que se rinden con vulnerabilidad? La esterilidad espiritual es un juicio que Jehová impone con frecuencia, no por maldad, sino por amor. A veces, nos negamos a adorar con autenticidad, y el fruto de nuestra vida espiritual se seca. A veces, rechazamos la locura de la fe, y el Espíritu de Jehová se retira. A veces, nos aferramos a los rituales vacíos, y perdemos la conexión con el Dios que busca corazones quebrantados. Pero Jehová no abandona. Él nos da tiempo, como lo hizo con Mical. Le dio a David un hijo, pero no a Mical. No porque David fuera más digno, sino porque David había aprendido a adorar. Mical, en cambio, seguía aprendiendo a rendirse. En este mundo, donde la perfección es un ídolo y la apariencia un dios, la historia de Mical nos invita a reflexionar. ¿Estamos adorando con autenticidad o solo con formalidad? ¿Estamos buscando la gloria de Jehová o la nuestra propia? ¿Estamos listos para actuar como David, incluso si parece locura? ¿O nos aferramos al orgullo que nos mantiene ciegos? La adoración de David fue un acto de fe radical. No se preocupó por lo que los demás pensaran. No se detuvo por miedo a parecer desordenado. Solo se movió por amor a Jehová. Y fue por eso por lo que fue bendecido. Pero Mical, que juzgó ese amor, recibió una lección que ella nunca olvidó. Apreciados hermanos y amigos, gracias por haber escuchado la historia de Mical. No es una historia de gloria, sino de humillación y redención. No es una historia de victoria inmediata, sino de un corazón quebrantado. Pero es una historia que sigue siendo relevante para nosotros, que vivimos en una época donde la adoración se ha convertido en un acto de control, donde el orgullo se disfraza de fe, y donde el juicio de Jehová a veces viene en forma de silencio, de espera, de esterilidad. La vida de Mical nos enseña que la adoración verdadera no se mide por lo que los demás ven, sino por lo que Jehová siente, que el orgullo nos ciega a su obra, y que la humildad nos abre la puerta a su gracia. Que incluso en la soledad, Jehová no abandona. Que incluso en la esterilidad, Él puede sembrar vida. El río corría sereno mientras mis manos sostenían las telas más finas de todo el imperio. La púrpura brillaba bajo el sol de la mañana como sangre real. Cada hilo valía más que el salario de un trabajador en meses enteros. Yo era Lidia, comerciante próspera en Filipos, una mujer que había construido mi fortuna vendiendo lo que solo los poderosos podían permitirse.
Pero ese día, junto al río donde acostumbraba a reunirme con otras mujeres para orar, algo cambiaría para siempre. Un hombre llamado Pablo se acercó. Sus palabras comenzaron a fluir como agua viva, y de repente sentí como si mi corazón fuera una puerta cerrada, que Dios mismo estaba abriendo con sus propias manos. No sabía que en ese momento no solo estaba naciendo una nueva creyente, sino que estaba surgiendo la primera iglesia doméstica de Europa, y que mi casa se convertiría en el refugio donde la fe cristiana echaría raíces en tierra extranjera. Mi nombre es Lidia, y esta es mi historia. Mi historia está registrada en Hechos 16, versículos 11 al 40. Aunque esas pocas líneas apenas capturan la transformación radical que experimenté. This episode is brought to you by Indeed. When your computer breaks, you don't wait for it to magically start working again. You fix the problem. So why wait to hire the people your company desperately needs? Use Indeed's sponsored jobs to hire top talent fast. And even better, you only pay for results. There's no need to wait. Speed up your hiring with a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Find audiobooks that work for you. Discover a neuroscientist's guide to boosting your brain health in Why Brains Need Friends by Dr. Ben Rhine. Explore the science-backed approach to manifesting the life of your dreams with How to Manifest by Lacey Phillips. And become the perfect host with Having People Over by Chelsea Fagan. Tap the banner to learn more. This episode is brought to you by Marqeta. When it comes to your payments provider, you can't afford to compromise. Marqeta's modern payment solutions flex with your business without the trade-offs. Stable and agile, secure and innovative, scalable and configurable. If they say you can't have it all, don't believe them. Your business demands more. Choose a payments provider that delivers more. Choose Marqeta. Visit marqeta.com/Spotify to learn more. Venía de Tiatira, ciudad conocida por sus tintoreros, donde aprendí el oficio que me daría independencia y prosperidad. Era una temerosa de Dios, una gentil que había abrazado la fe judía sin convertirme completamente, buscando al Dios verdadero entre la multitud de dioses paganos que dominaban mi mundo. Filipos era una ciudad romana próspera, una colonia militar donde los veteranos se establecían. Era un lugar de oportunidades para alguien como yo, una mujer de negocios que sabía moverse entre diferentes culturas. La púrpura que vendía no era solo tela, era un símbolo de estatus, poder y riqueza. Solo nobles, ricos comerciantes y funcionarios del gobierno podían permitirse mis productos. Mi vida era cómoda pero vacía. Tenía casa espaciosa, sirvientes, contactos comerciales, pero algo faltaba en mi corazón. Los dioses de Roma no llenaban el vacío que sentía. Las fiestas paganas, los rituales elaborados, todo parecía hueco. Fue entonces cuando conocí la comunidad judía de Filipos, pequeña pero fervorosa, que se reunía junto al río para orar cada sábado. Esas reuniones junto al agua se convirtieron en el momento más esperado de mi semana. Allí, entre mujeres que compartían mi búsqueda espiritual, encontré algo que mis negocios nunca me habían dado: paz interior y conexión genuina con lo divino. Orábamos al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios que había liberado a su pueblo de Egipto. Pero ese sábado particular, todo cambió. Pablo llegó acompañado de Silas, Timoteo y Lucas. No eran como los predicadores itinerantes que ocasionalmente llegaban a Filipos. Había algo diferente en Pablo, una autoridad tranquila, una convicción profunda que se sentía desde el primer momento. Habló de Jesús, un nombre que había escuchado susurrar con controversia. Pero Pablo no hablaba de Jesús como de un rabino más. Hablaba de él como el Mesías prometido, el Hijo de Dios que había venido al mundo, había muerto por nuestros pecados y había resucitado. Mientras Pablo hablaba, sentí algo extraordinario sucediendo en mi interior. Cada palabra parecía dirigida específicamente a mí.
como si Dios mismo estuviera hablando directamente a mi corazón. Las escrituras que había estudiado cobraron nuevo significado. Las profecías sobre el Mesías se volvieron reales y personales. Pablo explicaba cómo Jesús había cumplido cada profecía, cómo había venido no solo para los judíos, sino también para los gentiles como yo. Habló del amor incondicional de Dios, de la gracia que no se podía comprar, del perdón disponible para cualquiera que creyera. En ese momento, sentí lo que solo puedo describir como la mano de Dios abriendo mi corazón. No fue una experiencia emocional superficial. Fue una transformación profunda, como si hubiera estado viviendo en una casa oscura y alguien hubiera abierto todas las ventanas para dejar entrar la luz del sol. Cuando Pablo terminó, no pude contener mi emoción. Me acerqué con lágrimas y le dije que quería ser bautizada inmediatamente. Pablo, viendo la sinceridad de mi conversión, accedió, y allí mismo en el río, fui sumergida en las aguas del bautismo. Mi conversión no fue un acto solitario. Toda mi casa, sirvientes, trabajadores, todos los que vivían bajo mi techo, fueron testigos de mi transformación, y uno por uno, ellos también creyeron. El Espíritu Santo se movió a través de mi hogar como un fuego sagrado. Después del bautismo, sabía que tenía que hacer más que simplemente agradecer a Pablo. Insistí en que él y sus compañeros se quedaran en mi casa. Si habéis juzgado que yo soy fiel al Señor, les dije, entrad en mi casa. No era solo hospitalidad, era una declaración de fe. Quería que mi hogar se convirtiera en el centro de la nueva iglesia cristiana en Filipos. Pablo inicialmente dudó, pero finalmente aceptó. Así, mi hogar se convirtió en la primera iglesia doméstica de Europa. Cada día, personas llegaban para escuchar las enseñanzas de Pablo. Comerciantes, artesanos, esclavos liberados, incluso algunos ciudadanos romanos curiosos, encontraron lugar en mi sala, donde Pablo predicaba el Evangelio. Mi vida de comerciante me había dado conexiones en toda la ciudad. Usaba esas relaciones para compartir mi nueva fe. Organizaba cenas donde Pablo podía hablar con invitados influyentes. Usaba mis viajes de negocios para llevar cartas entre las diferentes comunidades cristianas. Después de que Pablo partió, me convertí en una de las líderes naturales de la iglesia. Mi casa siguió siendo el centro de reunión, y usé mis recursos para apoyar tanto la iglesia local como el ministerio misionero de Pablo. Años después, cuando Pablo escribió a los filipenses desde prisión, mencionó con gratitud el apoyo financiero constante de nuestra iglesia. Mi experiencia como comerciante resultó invaluable para administrar las necesidades prácticas. Organicé colectas para los pobres, coordiné distribución de alimentos, establecí una red de casas donde los cristianos itinerantes podían encontrar refugio. Mi conocimiento de idiomas y culturas me ayudó cuando surgían conflictos entre creyentes de diferentes trasfondos. Los años siguientes estuvieron llenos de desafíos y bendiciones. La iglesia creció, enviando misioneros y estableciendo nuevas congregaciones. Enfrentamos persecución esporádica, conflictos internos ocasionales y luchas normales de cualquier comunidad en crecimiento. Mi casa permaneció como refugio constante, lugar donde cualquier creyente podía encontrar comida, alojamiento, consejo y oración. Desarrollé relaciones profundas con mujeres jóvenes en la fe, enseñándoles verdades del Evangelio y habilidades prácticas para la vida. Una de mis mayores alegrías fue ver cómo otros creyentes abrieron sus hogares. Lo que había comenzado como una iglesia doméstica se multiplicó en varias casas por Filipos. Cada hogar se convirtió en centro de luz en una ciudad dominada por la idolatría pagana. Cuando miro hacia atrás, me maravillo de cómo Dios usó a una mujer de negocios para establecer su iglesia en una nueva región. No era rabino ni teóloga entrenada, pero tenía corazón abierto, recursos que estaba dispuesta a compartir y una casa que puse a disposición del reino de Dios. La iglesia que comenzó en mi sala eventualmente se extendió por todo el mundo romano. Los principios de hospitalidad, generosidad y comunidad que establecimos se convirtieron en características distintivas del cristianismo primitivo.
Las iglesias domésticas siguieron siendo elemento crucial del crecimiento cristiano durante los primeros siglos. Mi conversión junto al río simboliza algo profundo sobre el Evangelio. Así como las aguas fluían continuamente llevando vida, el mensaje de Cristo fluyó desde ese lugar hacia mi corazón, luego a mi hogar, después a mi ciudad y finalmente a regiones lejanas. La púrpura que vendía era valorada por su rareza y belleza, pero descubrí algo más precioso: la gracia de Dios que transforma vidas comunes en testimonios extraordinarios. Los tintes que usaba palidecían comparados con la manera en que el Espíritu Santo coloreó mi vida con propósito divino. La historia de Lidia resuena poderosamente en nuestro mundo moderno, especialmente para aquellos que tienen recursos y oportunidades que pueden usar para el reino de Dios. En una época donde el éxito empresarial y la acumulación de riqueza se ven como fines en sí mismos, su ejemplo nos desafía a considerar cómo nuestras bendiciones materiales pueden servir a propósitos más elevados. Lidia nos muestra que la verdadera prosperidad no se mide solo por lo que acumulamos, sino por cómo usamos lo que tenemos para bendecir a otros y avanzar el Evangelio. Su historia también desafía nociones tradicionales sobre el liderazgo en la iglesia. Como mujer de negocios en el siglo I, operaba en un mundo dominado por hombres. Sin embargo, se convirtió en líder influyente en la iglesia primitiva. Apreciados hermanos y amigos, gracias por haber escuchado la historia de Lidia, la vendedora de púrpura que abrió su hogar al Evangelio y cambió el curso de la historia cristiana en Europa. Su testimonio nos recuerda que Dios puede usar a cualquier persona, sin importar su ocupación o trasfondo, para establecer su reino en lugares nuevos. El sol abrasador de Canaán caía sobre mi rostro cubierto mientras me sentaba junto al camino a Timnat. Mi corazón latía con fuerza bajo las ropas de prostituta que había elegido como disfraz. Cada sonido de pasos acercándose me sobresaltaba. Sabía que él vendría por este camino. Mi suegro, el patriarca que me había negado justicia, pasaría por aquí en su camino al esquileo de ovejas. Años de humillación, promesas rotas y esperanzas marchitas me habían conducido a este momento desesperado. No era deseo lo que me movía, sino un hambre feroz de justicia, de preservar mi lugar en la historia de un pueblo que apenas comenzaba. El anillo, el cordón y el bastón que descansaban junto a mí serían mi seguro, mi prueba cuando llegara el momento. Are you a forward thinker? Then you need an HR and finance platform that thinks like you do. Workday is the AI platform that helps propel your organization, your workforce, and your industry into the future. Workday, moving business forever forward. Okay, Chad, today you're gonna drive the all-electric Toyota BZ. But my electric vehicle phobia. I'm not ready, Dr. Ross. I believe in you. Oh my gosh. We're inside it. Try to take deep breaths, okay? The ventilated seats, they're touching me. You can do this, Chad. Drive the car. How do you feel, Chad? I feel cured. Woohoo! I'm doing it! I'm doing it! The all-electric BZ. One drive can change your mind. Toyota. Let's go places. Don't chew on that, Max. Cooper loves that chew, too. Oh, now he's into Cooper's food. Wow, he is loving it. What do you feed Cooper? Blue Buffalo Life Protection Formula. He never leaves a crumb. I love it because it's made with high-quality protein, nutrient-rich fruits and veggies, and wholesome whole grains. Looks like we're switching to Blue. Blue Buffalo foods are made with the superior ingredients your dog needs to thrive. Can your dog food say that? Visit feedbluefood.com to learn more. Las apariencias engañan, como bien había aprendido. A veces, la justicia debe tomar caminos inesperados para manifestarse. Mi nombre es Tamar, nuera de Judá, y esta es mi historia. Mi vida está narrada brevemente, pero con intensidad, en el libro de Génesis, capítulo 38. Aparezco como un interludio inesperado en medio de la saga de José, pero mi historia es crucial para entender la providencia divina en la genealogía del Mesías. Nací en Canaán, probablemente hija de una familia respetable, pues Judá, hijo del patriarca Jacob, me escogió como esposa para su primogénito. El matrimonio debía asegurar descendencia para continuar el linaje familiar.
una responsabilidad sagrada en nuestra cultura. Sin embargo, resultó ser un hombre malvado a los ojos del Señor, quien lo hizo morir prematuramente, dejándome viuda y sin hijos. Según nuestra costumbre, el hermano del difunto debía casarse con la viuda para darle descendencia que perpetuara el nombre del fallecido. Esta práctica, conocida como matrimonio por levirato, protegía a la viuda y preservaba la herencia familiar. Así, me entregaron a Onán, el segundo hijo de Judá. Onán sabía que los hijos que pudiera engendrar conmigo no serían considerados suyos, sino de su hermano muerto. Esto significaba que la primogenitura y la mayor parte de la herencia pasarían al hijo que yo tuviera, no a él. Por egoísmo, derramaba en tierra cada vez que se unía a mí, impidiendo deliberadamente mi embarazo. Este acto de rebeldía contra la ley familiar y divina desagradó tanto al Señor que también lo hizo morir. 2 maridos muertos me convirtieron en una mujer marcada. Judá, temeroso de perder a su tercer y último hijo, me envió de vuelta a la casa de mi padre con una promesa vacía. Quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca mi hijo, Sela. Pero su verdadera intención, según revela la Escritura, era diferente. Porque dijo, no sea que muera también este como sus hermanos. Los años pasaron lentamente en la casa de mi padre. Cada mañana despertaba con la esperanza de recibir el llamado para unirme a Sela. Pero el mensaje nunca llegó. Observaba a otras mujeres con sus hijos, continuando los linajes de sus maridos, mientras yo permanecía en un limbo social. Ni doncella disponible para el matrimonio, ni viuda libre para rehacer mi vida, ni madre con un lugar asegurado en la familia. Era una mujer olvidada, con un futuro robado. Cuando supe que Sela había crecido y no me habían llamado, la realidad se volvió dolorosamente clara. Judá nunca cumpliría su promesa. Me había condenado a una vida estéril, sin propósito ni descendencia, violando no solo su palabra, sino también las leyes de nuestra tradición que protegían a mujeres como yo. Fue entonces cuando me llegó la noticia. Judá, ya viudo, subiría a Timnat para el esquileo de sus ovejas. La desesperación y la determinación se apoderaron de mí por igual. Si la justicia no venía por los caminos establecidos, tendría que crear mi propio camino. Me quité las ropas de viuda que había llevado durante años. Me cubrí con un velo para ocultar mi identidad. Y me vestí como una prostituta cultual, de las que frecuentaban los caminos cerca de los santuarios cananeos. Sabía exactamente dónde esperar. En Enaim, junto al camino a Timnat. No pasó mucho tiempo antes de que Judá apareciera. No me reconoció bajo el velo, tal como había anticipado. Se acercó y me propuso sus intenciones. Le pedí un precio, un cabrito de su rebaño. Como no lo tenía consigo, necesitaba una garantía hasta que enviara el pago. ¿Qué garantía te daré?, Zrenia preguntó. Tu sello, tu cordón y el bastón que llevas en la mano, respondí, solicitando los símbolos de su identidad y autoridad, objetos personales inconfundibles que más tarde servirían como prueba de nuestro encuentro. Judá acordó y se unió a mí. En ese único encuentro, concebí. Luego desaparecí, volviendo a casa para quitarme el disfraz y ponerme nuevamente las ropas de viuda. Cuando Judá envió el cabrito prometido con su amigo Adulamita para recuperar sus prendas, yo ya no estaba allí. Nadie en Enaim recordaba a tal prostituta cultual. 3 meses después, mi embarazo ya era evidente. La noticia llegó a oídos de Judá. Tamar, tu nuera, ha fornicado y está encinta. La hipocresía de la sociedad patriarcal se manifestó en toda su crudeza. Yo, a quien habían negado el derecho legítimo a la maternidad, ahora enfrentaba la muerte por ejercer mi fertilidad fuera del control masculino. Sacadla y que sea quemada. Zrenia Judá, sin rastro de misericordia para la mujer a quien él mismo había condenado a una vida sin propósito. Mientras me llevaban al lugar de ejecución, envié un mensaje a mi suegro, junto con las prendas que había guardado cuidadosamente. Del hombre a quien pertenecen estas cosas estoy encinta. Reconoce, por favor, de quién son este sello, estos cordones y este bastón.
El impacto de mi mensaje fue inmediato. Judá reconoció sus posesiones y, en un raro momento de honestidad, admitió públicamente: más justa es ella que yo, por cuanto no la he dado a mi hijo Sela. Aquellas palabras me salvaron la vida y restauraron mi honor. Judá reconoció que yo había actuado dentro de mis derechos al buscar descendencia del clan familiar, mientras él había fallado en sus obligaciones hacia mí. No volvió a unirse a mí, pero me permitió permanecer en su casa con la dignidad restaurada. Cuando llegó el momento del parto, descubrí que llevaba gemelos. Durante el alumbramiento, uno de ellos sacó primero su mano. La partera ató un hilo escarlata a su muñeca, diciendo: «Este salió primero». Sin embargo, el niño retrajo su mano, y fue su hermano quien emergió primero. Le llamaron Fares, porque significa «has abierto brecha». Luego nació su hermano con el hilo escarlata, a quien llamaron Sara, que quiere decir «amanecer». Lo que nadie podía imaginar entonces era el propósito divino detrás de mi lucha. Fares, nacido de aquel encuentro desesperado, se convertiría en ancestro del rey David y, eventualmente, del Mesías mismo. Mi nombre aparece en la genealogía de Jesús en el Evangelio de Mateo, junto a otras mujeres cuyas historias también desafiaron las convenciones de su tiempo: Rahab, Ruth y Betsabé. No fui una heroína perfecta. Actué desde la desesperación y utilicé el engaño. Pero mi determinación por mantener vivo el linaje familiar y reclamar mi lugar legítimo en él fue reconocida como justa, incluso por quien había intentado negarme ese derecho. Mi historia es un recordatorio de que Dios ve más allá de las apariencias. Entre los antepasados del Mesías, no solo hay patriarcas venerables, sino también mujeres que lucharon contra las injusticias de su tiempo con las herramientas limitadas a su disposición. Esto revela un Dios que no desprecia a los marginados ni a quienes actúan desde la desesperación cuando todos los caminos legítimos les han sido cerrados. Queridos amigos, gracias por acompañarnos hasta el final de esta conmovedora historia de Tamar, una mujer cuyo nombre quizás no sea tan conocido, pero cuya valentía y determinación le aseguraron un lugar en la genealogía del Salvador. Si esta historia ha tocado tu corazón y te ha hecho reflexionar sobre la justicia divina que trasciende nuestras convenciones humanas, te invito a darle me gusta a este video. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para recibir notificaciones cuando publiquemos nuevos videos. Si has llegado hasta aquí, te animo a que escribas en los comentarios: mi valor no depende de las injusticias que enfrento. Por favor, comparte este video con quienes puedan necesitarlo. Hasta la próxima. Bendiciones. Welcome to Sephora. I'm looking for a perfume that's not too perfumey. I got you. Serum moisturizer or moisturizer serum. Let's get into layering. My concealer is making me look worse. Sounds like the wrong shade. Let's get you matched. There's only one store that really gets what you're going for. Get beauty from people who get beauty. Only at Sephora. Hi, Let's get you a basket. Hey, Fidelity. What's it cost to invest with the Fidelity app? Start with as little as $1 with no account fees or trade commissions on U.S. stocks and ETFs. That's music to my ears. I can only talk. Investing involves risk, including risk of loss. Zero account fees apply to retail brokerage accounts only. Sell order assessment fee not included. A limited number of ETFs are subject to a transaction-based service fee of $100. See full list at fidelity.com/commissions. Fidelity Brokerage Services, LLC, member NYSE, SIPC. As a contractor, I don't pay for materials I don't use. So why would I pay for stuff I don't need in my mobile plan? That's why the new MyBiz plan from Verizon Business is so perfect. Now I can choose exactly what I want, and I only pay for what I need. Right now, with MyBiz plan, get our best price, as low as $25 a line. Visit Verizon.com/business to get started today. New lines only. Price per month with 5+ lines. Includes auto pay and paper-free billing and promotional discount. Taxes, fees, economic adjustment charge. Applicable add-ons, prices, and terms apply. Guarantee applies to base monthly rate and stated discounts only. Add-on prices additional. Offers end September 30th, 2025.